verdaderamente es para hacer, porque se la viven, ellos le dicen hechizos, ¿no? Pero en realidad se la viven haciendo así, como especie de decretos. Entonces, no sé si se acuerdan que hay una parte muy interesante en donde Harry, se han visto Harry Potter, ¿verdad? O sea, yo la verdad, mira, las empecé a ver porque me encontré un día una varita tirada, así literalmente en la calle, y entonces dije, ¿para qué me encontré la varita? Dije, pues para ver Harry Potter, ¿no? Entonces de ahí me agarré el pretexto para ver. La verdad es que también llegué a una casa en donde había una tele, y yo en la vida había tenido tele en un cuarto, nunca en la vida, de chica nunca tenía eso. Entonces cuando vi la tele y vi la varita, dije, pues, para ver las de Harry Potter con la varita, ¿no? Entonces me interesó mucho ver qué era lo que ellos hacían, y hay una parte en la película, no sé si se acuerdan, en donde hacen algo, hay un decreto, un hechizo que se llama ridículos. ¿Alguien se acuerda de qué va ese de ridículos? Que les piden en la clase donde están trabajando en contra de las artes oscuras, les piden a todos que se pongan enfrente a algo y que imaginen lo que más les da miedo. Y entonces, por ejemplo, Ron imagina una superaraña y dice, ridículos, y entonces a la araña le salen patines, ¿no? Y así él comprueba que eso sirve. Y el profesor, bien, genial. Hay otra muy interesante que le da mucho miedo, el profesor Snape, ¿no? El de otra de las casas, ¿no? De los medio extraños, ¿no? Por ahí. Y va el alumno, lo ve, y cuando dice ridículos, le sale un sombrero y le sale algo súper ridículo y se ríe. Y entonces así ellos comprueban que a través del humor, de no tomarte tan en serio eso se transforma y se deshace. ¿Saben? Me llamó mucho la atención esto porque, aunque no lo crean, eso es parte de una teoría psicológica. Eso existe en el ser humano. No sé si ustedes conocen a Viktor Frankl. ¿Ubican a Viktor Frankl? El que escribió El hombre en busca del sentido. Ese señor tiene una historia bien interesante. Él vivió en los campos de concentración y Viktor Frankl generó algo que se llama la logoterapia, que la verdad es súper interesante porque él, junto con Carl Gustav Jung, meten en la psicología la idea de que tenemos algo superior o algo inmaterial, que es el espíritu. Entonces, Viktor Frankl salió de un campo de concentración trabajando mentalmente. Lo que él descubrió es que lo que lo iba a hacer superar esa situación tan adversa era tener un propósito o encontrar un sentido en el interior, porque el exterior le pintaba súper mal. Y encontró un sentido en su interior, y así logra salir y genera toda esta situación de la logoterapia. Y uno de los fundamentos de la logoterapia es el humor, porque a través del humor la gente logra tomar distancia de lo que le pasa, ¿saben? Entonces me llama mucho la atención decirles esto porque estaba dando justo una clase de esto y una chica me quería compartir un día lo que le pasó y me dijo, ¿sabes algo? Porque yo les dije, miren, yo la verdad como que no agarro muy bien la onda del ejercicio del humor, sinceramente. No es una de mis fortalezas. Ya ven que todo el mundo tiene 20,000 fortalezas. Bueno, el humor es una fortaleza, no sé si ustedes sabían. No es una que yo tenga muy desarrollada. Entonces yo le decía, yo no le agarro mucho la onda. Y ella me dijo algo que le pasó. Me dijo, un día yo iba caminando en el metro y pues ya saben, han visto las escaleritas del metro de Ciudad de México que de repente así medio se van así para abajo, están súper gastadas. Entonces la otra iba así, ya saben, para ir a trabajar y ¡pras!, ¿no? Así el derrape así, ¡pra! En hora pico, ¿no? Entonces hay de dos. O te pones súper mal o te ríes, ¿no? ¿Y qué hizo esta niña? Me dijo, Mariana, yo tengo todo el recuerdo, sé todo lo que pasó. Me dijo, comprendo todo. Claro, generó memoria, porque todos los cuerpos estaban ahí, su cuerpo mental, su cuerpo emocional, su cuerpo físico, ¡frum!, generó memoria y entonces experimentó lo que significaba reírse de sí misma. Se rió y me dijo, ese día se me reseteó el día porque me distancié de la situación, ¿sabes? ¿Por qué les comento esto? Porque sí es posible comprobar. Hay gente que piensa que estos temas no es posible comprobarlos o le tienen así como que, no sé, un cierto sabor y no se atreven a hacer. Entonces, esta charla de la oración científica tiene que ver con eso, con verdaderamente poner en práctica y hacerla, ¿vale? La verdad es que yo creo que muchos de ustedes ya han hecho oración científica. Yo la verdad había hecho, pues sí, algunas veces, ¿no? A pesar de que ya había leído en varias ocasiones sobre esto, pero la verdad fue hasta súper poquito que de verdad me senté a hacer una oración científica
así como Dios manda, ¿no? Así describa y ponga los detalles, no sé qué, y dije, wow, qué interesante, o sea, verdaderamente es comprobable y vamos a entender por qué es así. Entonces, la primera parte es que científica se puede comprobar y la segunda, que tiene que ver con algo pues un poco más filosófico tal vez, es qué sería la oración, lo que nosotros comprendemos por oración, ¿qué será eso? ¿Ustedes qué creen? Pues es hablar, es pronombre, sustantivo, verbo, o sea, todo. Vale, pero esa acepción tú me la estás dando en gramática, ¿no? Sí. En enunciado. Pero ¿cuál es la acción de la oración? Acción de orar. Hablar. Ve qué interesante. Ve, dijeron pedir. Esa es una pedir, ¿no? O sea, orar, en general, podemos llegar a pensar que es para eso. Les voy a decir algo. Todo tiene diferentes formas de verlo. Hay gente que ora sin pedir nada, ¿eh? Claro, pero ese es otro tipo de oración. No sé si usted... imagínate, es que te voy a decir algo, hay algo bien interesante. Todo genera karma, todo. Incluso pedir algo. Usted vas a precipitar algo y eso va a traer una causa a tu vida y va a traer efectos, ¿no? Hay personas, por ejemplo, como Santa Teresa de Ávila, ¿ubican a Santa Teresa de Ávila? Santa Teresa de Ávila alcanzó el nivel más alto de conciencia espiritual. Es un ser adelantadísimo. Ella trabajó con San Juan de la Cruz y ella lo logró orando, pero ella oraba por orar. Ella, dicen que lo que descubrió al final de su encarnación es que ella era la Virgen María, ella era Jesús mismo, ella era todo eso que ella pensaba que estaba en el exterior, se dio cuenta que era ella misma y alcanzó un nivel de éxtasis impresionante, ¿saben? Pero ella oraba por orar. Hay gente que se dedica, que su vida, que su encarnación, que en algún momento de su vida tiene esa función en donde solamente va a orar y es gente que se dedica a hacer un canal, a entregar su oración para algo superior y que eso superior trabaje de alguna manera. Esa es una forma de orar, ¿sabes? Ellos no piden nada. Ahora, ¿eso solamente es lo único que existe? No. La oración científica en metafísica es un método, ¿vale? Y es un método, yo no voy a decir para pedir porque no me parece que sea la palabra adecuada, ¿no? Es un método para resolver algo, ¿no? Para que tú pongas en orden todo a través de una necesidad que tal vez tú estás viendo, yo qué sé. Entonces, lo interesante es que, como todo trae karma, lo que vas a hacer es hacerle una fórmula perfecta, ¿no? Para que eso que tú estás trabajando tenga todo bien hecho. Por eso ya la han visto, ¿verdad? La vamos a revisar aquí. Ese es el objetivo, que esa oración, ese ejercicio esté perfectamente bien hecho para aquello que se precipite, pues tenga como todo así tal cual, ¿no? Como súper bien puesto. Si estudian, por ejemplo, por ahí a Florence Scovel Shinn, dice que la oración es como si tú le estuvieras llamando a Dios y entonces tú lo que tienes que hacer es ponerte súper atento a cómo te van a contestar, ¿no? Es como marcar el teléfono. Es así como ella la ve. Hay otros filósofos que te dicen que es estar en una actitud, es una actitud, ¿sabes? Así como cuando hacemos decretos, es una actitud con la cual tienes que hacer ese ejercicio. Entonces, en metafísica vamos a estudiar este sentido de la oración científica como una fórmula para resolvernos, ¿no? De una forma muy específica. Entonces, van a ver que ahí en el texto les dicen que es la piedra angular de la metafísica, ¿no? Digamos que todo se resume en el ejercicio de la oración científica. Y como bien pueden ver ahí desembocan todos los conocimientos y las prácticas, porque ya estudiamos el Cristo, ¿no? Ya estudiamos en charlas pasadas, pues, qué es la presencia yo soy, y justamente la oración científica empieza hablando de la presencia yo soy. Entonces necesitas tener todos esos estudios para saber qué es lo que vas a hacer y desde dónde. Y te vas a dar cuenta que en esa oración científica evidentemente es Dios trabajando a través de ti, pero tú lo vas a hacer así como súper ordenado, ¿no? Como súper de manera pedagógica, ¿no? Es como súper ordenada esa fórmula. ¿Para qué sirve? Pues bueno, para solucionar con su uso una situación inarmónica que surja, ¿no? Que también, ¿no? Hay personas que hacen su forma de oración, por ejemplo,
haciendo, no sé, el rosario, ¿no? O la coronilla de la misericordia. Esa es una forma de orar. Hay muchas formas de orar. No sé si ustedes saben que esa situación de tomar algo y hacer cuentas tiene que ver porque hay personas que sí lo necesitan y les ayuda mucho repetir y estar en eso. Hay personas que no necesitan orar así. Se ponen en ese mismo sentido a partir de otras cosas, por eso de pronto dicen orar sin cesar, ¿no? Y entonces interiormente hay personas que están continuamente con cierto pensamiento, repitiendo algo, trabajando algo, en cierto nivel de conciencia, trabajando, y para ellos esa es la oración. Hay otros que necesitan algo súper estructurado, ¿no? Que no sé si lo han experimentado, pero la verdad tiene cosas súper lindas el aprender también a hacer eso, ¿no? A tener esos tipos de oración, pero no son los únicos que existen. En metafísica vamos a estudiar esto como una fórmula para que cualquier situación que tú necesites arreglar, pues lo puedas hacer a través de una fórmula, ¿no? Dice, es una fórmula, dime. Sí, yo siempre tengo una duda. Cuando nos ponen a checar, o cuando vemos en las noticias que están los judíos en el Muro de los Lamentos, yo no sé cómo que oren, o sea, obviamente pues es muy privado, pero básicamente ¿qué es? Porque si es Muro de Lamentos, pues lógicamente siento que su oración es un sufrir, o Sí. no sé, o es un dolor que ellos expresan por medio de una repetición, supongo. Bueno, Mira, es que esas son suposiciones, ¿no? Sinceramente yo no sé si alguien tiene la razón y decir, bueno, los judíos hacen tal cosa en esa situación, sería bueno saberlo, pero lo interesante que yo podría rescatar de ahí, Alex, es que evidentemente nosotros no tenemos ese sabor en esta enseñanza, ¿sí me explico? No tiene nada que ver con un sufrimiento o con un pedir, ¿no? Así como de, ay, por favor, no sé qué, no va por ahí. Esta es otra propuesta, ¿no? Y que no tiene por qué ser así. La verdad es que tendríamos que estudiar bastante bien, ¿no? De qué va eso para poder dar una opinión y decir, bueno, están haciendo tal cosa, pero para no hablar de más y no equivocarnos, en metafísica la propuesta es, pues bueno, buscar qué se tiene que corregir y que tú tengas una fórmula, como dice ahí, infalible, pues para realizar milagros, ¿no? Para aquello que tú sabes que tiene que pasar, ¿no? Tú ya hiciste todo un estudio, dijiste, yo creo que esto es lo que tiene que suceder, bla, 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 tienes una fórmula infalible para plantearlo, ¿ok? Entonces, se dice ahí que hay una forma correcta y eficaz de que tú puedas lograr eso, ¿no? Como las fórmulas de otro tipo de oraciones, ¿no? Que ya sabes cuántas se repiten y todo eso. O sea, aquí la fórmula eficaz es esta. Hay diferentes pasos que se hace siempre primero en el nombre del yo soy. Y ustedes ya estudiaron eso, el yo soy, pues sería ese ser superior, ese espíritu, ¿no? Que va a tener una expresión en el Cristo, ¿no? Entonces tú vas a hacer, creo que ahí tengo la lámina, ¿le das, Bren? Tú vas a hacer, ¿le das otra porfis? Tú vas a hacer la oración científica, se hace desde ahí arriba, ¿no? Se hace desde ese estado de conciencia. Que algo que viene en el libro, que no subrayamos, pero que está interesante, es que te explican ahí que esa división de la presencia yo soy con el Cristo es una cuestión súper pedagógica, ¿saben? Que se divide sobre todo así por cuestiones de estudio, que a la mente humana le es más fácil como entender que hay dos conciencias celestiales, la del alma como el anclaje y la del espíritu. Les digo esto porque de pronto, si ustedes estudian algunas otras corrientes filosóficas, se van a dar cuenta que hay quienes no utilizan esas divisiones, ¿no? Paul Brunton no la utiliza, por ejemplo, que es un gran filósofo. Él dice, no, es una totalidad. Este señor, Víctor Frank, no ocupa esa división tampoco. Él trabaja como por cosas concretas, habla de seres superiores enteros, ¿no? Pero para estudiar nosotros hacemos esto porque la verdad resulta bastante pedagógico, ¿no? Decir, vale, el espíritu, ¿no? De aquí, intocable, bla, 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 perfecto, todo, y este anclaje del alma. Y aquí, por ejemplo, que estaba platicando con Vianney, llama la atención que te encuentres una parte en el libro que dice muerte del alma, ¿no? Y que todo el mundo se quedó así de, ay, nanita, ¿no? ¿Cómo? Bueno, es interesante, ¿no? Saber que esto se hace desde esa parte que nosotros llamamos ser superior, ¿no? Que es la presencia yo soy. Por ejemplo, el hacer todo desde ahí
es pensar continuamente ahí siempre, ¿saben? O sea, como uno lo entienda, tener esa vida del yo superior, de esa presencia yo soy, es pensar continuamente en ella. ¿Saben? Pareciera como que las cosas tendrían que ser más complejas y no lo son. Por ejemplo, el camino más rápido que proponen estos filósofos como Paul Brunton para resolver la vida, dice, piense en el ser superior, no haga otra cosa. Si usted va a salir, piense primero en eso, piense en eso, piense en eso, piense en eso, una y otra vez, una y otra vez. Si lo quieres hacer desde metafísica, es así de mi yo soy, no sé, de pronto yo veo así escrito aquí arriba, yo soy, y digo, ay, mira, si para mí es así, pues yo le pienso ahí, no, yo soy, yo soy, yo soy. Lo que sea, tú tienes que conectar continuamente con eso, pensar y hacer un esfuerzo por sentir, ¿no? Si les interesa, por ejemplo, ver cómo él vivía, muchos cuentan, ¿no?, cómo es que ellos experimentaban esas vidas del yo superior y dices, wow, o sea, es interesantísimo y que además nosotros también hemos experimentado. Yo les puedo asegurar que en momentos de nuestra vida hemos estado todo el tiempo, ¿no?, haciendo como esos esfuerzos. Piénselo como usted lo entienda, piénselo y trate de sentirlo. Por ejemplo, ahí eso se llama el camino corto, y el camino largo es el trabajo con la personalidad, del cual nadie se puede librar. Es necesario hacer un camino largo con los cuerpos inferiores y trabajar con ellos, ¿no?, con la mente, con las emociones, etcétera. Ahora, ¿le puedes regresar tantito, Bren? Se supone que tú tienes que decretar que eso sea en armonía para todo el mundo, o sea, ¿qué? Que no afectes a absolutamente nadie, ¿no? Y como lo estás haciendo desde el yo superior, tomen en cuenta que la postura de esa presencia yo soy está desde arriba, entonces como que desde ahí, si lo quieres ver como desde algo físico, es como si viera todo, ¿sabes? Entonces, por eso, no sé si ustedes han captado que la presencia yo soy tiene conciencia planetaria, o sea, no nada más tiene conciencia planetaria, tiene una conciencia cósmica. O sea, la presencia yo soy sí sabe por qué mundos te has movido, sí sabe por dónde has andado, sí sabe por dónde has hecho pasajes, tiene conciencia cósmica. El Cristo, por ejemplo, por ahí en algunos estudios se dice que tiene conciencia planetaria, porque está aquí, está trabajando en el planeta, ¿sabes? Pero la conciencia yo soy, la mónada, ve todo el pasaje y entonces sabe por qué es en armonía para todo el mundo. ¿Sí me explico? Porque sabe cómo va a ir todo eso. Entonces, la verdad es que en este tipo de fórmulas, lo que yo encuentro es que nosotros tomamos nuestro libre albedrío y lo direccionamos ahí, ¿saben? Y decimos, va, yo tengo libre albedrío y yo quiero hacer esto y lo voy a ceder a esa inteligencia suprema. Entonces lo estoy haciendo desde ahí, no lo estoy haciendo desde otro punto de vista en donde pues me podría tal vez equivocar. ¿Sí me explico? Y que no está mal experimentar, pero bueno, ya con estas enseñanzas te saltas esos pasos. Bajo la gracia divina, o sea, perfección. ¿Qué será la gracia? Son todos los aspectos de Dios, del conjunto de todos los aspectos. Ok, acá dicen que la gracia podría ser todos los aspectos de Dios, puede ser. ¿Qué más será la gracia? ¿La gracia es lo mismo que la misericordia? ¿Qué es la gracia entonces? ¿De dónde viene la gracia? ¿Por qué el perdón, se los acaban de explicar, por qué el perdón es una gracia? Eso. Porque viene, perdonar es divino, diría Cerati, porque viene... Porque es divino, porque viene de Dios, Eso. no lo generamos nosotros, solo Eso. somos instrumentos del actuar de Dios. Es una gracia, ¿vale? Eso es una gracia. Entonces, vamos a ver, si le puedes dar tantito, Bren. La verdad es que esta definición, esa definición yo la saqué de un diccionario, de un glosario esotérico, pero a mí me gusta bastante esa definición como para entenderlo, y dice, la gracia es la acción de energías trascendentes en los planos materiales. Y eso es muy interesante, ¿no? Energía trascendente que puede actuar en el plano material. La verdad es que la gracia la puede recibir todo mundo, incluso quien por alguna ley planetaria no la merezca. Eso es una gracia. La misericordia es otra cosa, la misericordia trabaja distinto, pero la gracia aplica para absolutamente todos, y como dijeron que en la charla pasada decían algo interesante, ¿no? Para justos, injustos. La gracia aplica
para todos. Y dice, remueve obstáculos para la ascensión de un grupo, de un ser, de un reino de la naturaleza. La gracia va a remover lo que sea, ¿no?, para que esa ascensión pueda surgir. Sus consecuencias son imprevisibles. Eso está increíble, ¿no? La gracia, o sea, puede todo, hasta lo que tú no te imaginas. Y por eso hay gente que de pronto, por alguna gracia, ¡frum!, algo se liberó, algo por ahí fluyó, y como si hubiera recibido una gracia, ¿no?, que dice, no, no me la creo. Bueno, fue por gracia divina. Cura, transforma y conduce a la conciencia a niveles que de otra forma sería inaccesible. Eso hace la gracia. Por ejemplo, lo que decían, a ver, el perdón, y hay gente que por más que le anda aquí y está trabajando aquí y aquí con los cuerpos inferiores no lo logra, pero viene algo, ¿no?, que es de energías trascendentes y conduce a la conciencia a un lugar que parecía inaccesible, que le llamamos perdón. Y entonces, como nos decían de pronto, ¿te acuerdas? Ya no. ¿Y eso qué fue? Una gracia. Entonces, qué interesante, ¿no? Bajo la gracia divina, que eso trascendente ayude, ¿no?, que eso trascendente esté ahí. Entonces, bonita la definición, ¿no? Si les interesa leer sobre la gracia, hay todo un libro chiquitito que escribe un filósofo que se llama Paul Brunton y que habla solo de la gracia, porque él pues se dedicó a escribir de varios temas. Él hacía puras notitas y les va a explicar ahí pues un montón de maneras en las que uno puede experimentar o encontrar la gracia en su vida, ¿no? Es pura filosofía, ese es un camino de pura filosofía, al igual que la metafísica, ¿saben? Tiene ahí tal vez sus diferencias, ¿no? Pero toma un camino filosófico, que bueno, nosotros estamos aquí, aunque no lo crean, haciendo filosofía. Eso es muy bonito. El camino del filósofo es aquel que puede ver a Dios en todo. Nosotros vemos a Dios ¿en dónde? En todo. Hay gente que solamente lo ve afuera, hay gente que solamente lo ve en el interior, pero nosotros lo vemos en todos lados, ¿vale? Eso es una cosa bonita. Le regresas tantito, Bren, porfis. Dice, de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea que lo que tú vas a tratar de resolver y de poner ahí va a ir bajo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es el bien, la perfección, todo correcto, ordenado, etcétera. Si está en ley, ¿por qué? Porque sí, nosotros vivimos en este sistema en donde pues existe el karma, ¿no? Entonces, ahí te explican en el libro que el hecho de que digas que si está en ley es si la situación del karma lo permite, ¿no? Si hay algún récord por ahí que tenga que ser por ahí saldado, etcétera, bueno, la gracia divina puede actuar, el orden perfecto, la voluntad de Dios le va a dar por aquí, por allá, y entonces se va a precipitar lo adecuado. Si quieren leer a alguien que habla muchísimo de eso y que es buenísimo para explicártela, es Florence Scovel Shinn. Florence te explica súper bien que uno necesita lo adecuado, ¿vale? No es lo que tú quieres, sino lo adecuado. Pero eso que tú quieres, le pones esta fórmula y ya después dices, ya entendí. No, o sea, ya entendí por qué tuvo este camino, porque es como lo adecuado. Ella tiene todo un capítulo de la selección divina. Todo tiene una selección divina para ti. Entonces, con estas fórmulas, nosotros hacemos eso, ¿no? Entonces, si está en ley, pues se precipita. Sí, adelante, Connie. Sí. Marianita, dices lo adecuado. Y yo pienso que ahí Dios le proporciona a una lo correcto, lo conveniente para su bienestar. Sí, por supuesto. A mí me ha resultado infalible hasta para cualquier situación que yo creo que es armoniosa, se vuelve más armoniosa, acorde al pedimento que quiero. No, y hasta me sorprendo porque digo, wow, esto está mucho mejor. Por ejemplo, ¿no, Connie? Cuando dice, la gracia tiene como resultados impredecibles, o sea, que tú ni te imaginas de qué manera eso se va a resolver. La verdad es que estaba leyendo aquí, así porque Vianney me prestó el librito, y estaba leyendo aquí una anécdota de Rubén Cedeño, el día que va en un avión, y está bien chistoso porque son de esas cosas que uno no se imaginaría,
pero que si te abres, yo lo que digo aquí es que tú tienes que abrir la mente a lo maravilloso, ¿sabes? A lo milagroso. Por eso dicen que es muy bueno ver películas de magia o ver acciones de magia, gente que hace magia de esto que saca y cosas, para que tú te acostumbres a que eso es posible, ¿saben? Porque aquí en la anécdota cuenta Rubén Cedeño que él ve en un avión y que va en turismo y que alguien le dice, no, pues este no es su avión, y lo vocean y le dicen que se pase a primera clase, ¿no? Y él así de, pues, ¿para qué, no? ¿Por qué? O yo qué sé. Y ahí se encuentra una persona que le había hecho ese ascenso porque tiene que pedirle una consulta. Vean cómo todo eso fue así como haciendo un caminito, ¿no? Le pide una consulta sobre una situación económica que no sabe cómo resolver y él le dice que haga la oración científica. Entonces, pues él dijo, es interesante porque en su pensamiento está como esta cuestión humana que todos tendríamos. Esta persona le dice que necesita 45 millones de no sé qué, ¿no? Y dice, ¿qué? Dice, yo he precipitado pues no sé cuántos, ¿no? Pero vean qué interesante es ver eso, porque tú ves eso y dices, mira, la mente humana actúa así. El punto es que también a veces nosotros actuamos así y el punto es que se puede resolver y puede salir de ahí. Él dice, pues yo nunca he precipitado tanto, ¿verdad? Pero dice, pues igual y si funcionó para esto, pues por lógica, por comprobación, tendría que servir para lo otro, ¿no? Y entonces le dice, pues tú haz la oración científica. Y se lo resuelven, si mal no recuerdo, ella se encuentra a una persona de la que se enamora y esta persona le da los 40 y tantos millones, ¿no? Y suponemos que felices para siempre, ¿no? O sea, no sé, no dice, pero lo interesante es abrir la mente a lo maravilloso, porque vean cómo ahí se empiezan a tocar ideas manoseadas que puedes empezar como a comprender mejor, porque entonces ahí te das cuenta que el manoseado, todos somos uno, sí tiene razón. O sea, tú eres parte de una gran conciencia. Y, por ejemplo, hay cosas que ya resolvieron otras personas que tú no tienes por qué resolver, ¿sabes? O sea, y por eso te encuentras con ciertas personas que ya lo tienen resuelto y que tú no tienes por qué caminar la misma parte y que solamente te lo van a dar. Entonces, el estar así de, no, ¿cómo crees? Yo, o sea, bye. Eso es no estar abierto como al bien. Y entonces, por ejemplo, hay gente que explica cómo le ha hecho para viajar por un montón de lugares del mundo sin tener decir, bueno, yo ni sepa dónde voy a llegar. No estoy recomendando que hagan eso, cada quien decide qué hacer, pero sin tener así como mucha idea, y siempre se lo resuelven porque saben que son parte de una conciencia como colectiva y que siempre hay algo que puede solucionar y solitos van llegando. Eso es muy interesante, hay mucha gente que experimenta esas cosas, ¿no? Entonces, regresando acá, al final, después de que tú dices, si está en ley, ¿no? Si la ley del karma permite y lo ajusta, etcétera. Ustedes ya saben que para trabajar con la ley del karma está la llama violeta, ¿no? Si tú te das cuenta que haces algo, ¿no?, que no resulta tan positivo, una forma bien fácil de contrarrestar eso que es, haga lo contrario. O sea, literalmente haga lo contrario, haga un esfuerzo por hacer lo contrario. Si no tiene a la persona enfrente, hágalo de otra manera, ¿no? Trabaje y compense eso también, eso se puede hacer. Y una vez que pasa eso, nosotros damos las gracias por tenerlo solicitado como si ya se hubiera logrado. Y no es de casualidad que cuando ustedes terminan de estudiar la oración científica, el tema siguiente es la fe. ¿Por qué? Porque no debes dudar, ¿no? Porque no te tienes que preparar para lo malo. Oigan, de verdad. O sea, hay gente que dices, ¿de verdad se están preparando para eso? ¿Por qué? O sea, es el colmo. No puedes. Florence también lo estudia muy bien. Te dice, hay gente que hace oraciones científicas, decretos, y se está preparando para ir a decir por qué no puede pagar. Es una tontería, ¿sabes? O sea, no puedes prepararte para eso. Tú te tienes que preparar para hacer la vasija que está ahí. Que si ustedes quieren estudiar eso, pónganse a estudiar qué hace la cábala. La cábala lo que te dice es, usted es una vasija. Y lo que usted tiene que recibir, ¿qué es? Luz. ¿Para qué? Para compartirla. Para eso está aquí en el mundo. Usted tiene que recibir luz para compartirla. ¿Qué es la luz? Tus talentos, eso es luz. ¿Para qué? Para compartirlos. Pero tú tienes que estar abierto, ¿sabes?, a querer recibir y a estar ahí.
verdaderamente atento a tu bien, ¿no? Eso lo estudia súper bien la Cábala y te explica cuál es esa actitud de preparación gozosa para eso, ¿no? Si quieren ver así, he visto dos cosas súper interesantes. Esta serie que se llama The Chosen, ¿la han visto? De los discípulos de Jesús, que está buenísima, es gratuita, está ahí online y puedes ver, son los evangelios apócrifos explicados y puedes ver que, por ejemplo, el Maestro Jesús iban un día caminando y les llega un regalo de una tal Juana. No tengo idea de quién es, la verdad. La novia de Jesús. Bueno, podría ser, no lo sé, pero pero hagan de cuenta que van caminando todos los apóstoles y les llega como un tipo Uber de la época, como un Rappi, así con su cosita cargando y les dicen, no, pues les mandan, ¿no? Ahí les mandan. Y ellos abren y tienen una mega donación, una súper donación. Y el maestro llegan un día a donde tienen que llegar y les dice, gástenlo en regalos, gástenlo en regalos. Iba a empezar una festividad ahí de los judíos, gástenlo en regalos, ¿no? Y entonces eso es tener la mente puesto en lo maravilloso, ¿no? Muchos de ellos se pusieron así de, no, ¿qué nos quieren quitar o qué nos mandaron, ¿no? Y se dan cuenta que es algo así. Y otra serie que está muy buena, que te ayuda a pensar en lo maravilloso, se llama Camino al Cielo. No sé si alguien la vio, Highway to Heaven. Mi mamá la grababa y yo después de un tiempo dije, ¿por qué habrá visto esa cosa medio extraña? Que es de Michael Landon. Y lo que sucede es cómo vive una persona con conciencia angélica en el mundo. Y este señor literalmente va al refri, lo abre, no hay nada, pero dice, necesito crema agria y lo toma. Y dices, ¿qué? Así es, o sea, él tiene todo. Y él siempre le preguntan, oye, ¿y las bicis de dónde las sacaste? Y siempre dice, un amigo. Y todo el mundo está así en el pueblo, está, ¿quién rayos? Es su amigo, ¿no? Hasta que alguien dice, no, pues este tiene un súper amigo y se le pega a un agente de policía y son sus aventuras. Lo interesante es que ellos nunca se apegan a nada y van de lugar en lugar, de lugar en lugar, se alejan de los frutos. Entonces, a mí esa serie me pareció maravillosa para ver lo milagroso, ¿saben? Decir, porque hay gente que de verdad, o sea, les das a leer la oración científica, le dices, mira, hazla, de verdad hazla, tú repítela, ponla, y se desaniman. El punto es, abre tu mente a lo maravilloso. Entonces, las películas pueden ser, ¿no? Ver tus propias manifestaciones, no sé, leer este tipo de casos, eso te abre la mente a esa cuestión milagrosa, maravillosa, de lo que sí puede ser. Ahí está el punto. Y después de eso, por favor, Bren, más adelante. Dice, en esta puesta en práctica, nosotros siempre, aquí en esta oración, tú le pones en práctica toda la enseñanza espiritual. Vas a poner las 7 leyes, ¿no? Los principios universales, porque pues tú vas a hacer tu oración científica y pues vas a tener que poner ahí el mentalismo, se va a poner en acción causa y efecto, se va a poner en acción correspondencia. Todas las leyes se van a poner a trabajar ahí, porque tiene que ser de manera perfecta, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, dice Florence Scovel Shinn, o sea, de verdad, no haga el decreto y después se prepare para lo contrario. No. A ella le iban a ver muchos estudiantes y le decían, Florence, es que tengo que pagar no sé cuánto de la renta y ahorita tengo no sé qué. Y les preguntaba, ¿cuánto traes? Tanto, vámonos a cenar. Y los otros, no, pero ¿cómo crees? Aguanta, vamos a ahorrar. Y le decían, no, ve la ley. La ley es que ahorita tienes que ser, ¿qué? Próspero. Y les decía, y no te pidas un sándwich, pídete algo bien, vamos a pedirnos algo bien. Y ahí pasaba algo bien interesante con Florence, que la gente al día siguiente le llamaba y le decía, Florence, ¿puedes ir a comer conmigo otra vez? Y ella, ¿qué creen que les decía? No, trabaja ya tú, no tienes por qué estar buscando que alguien, como nos dijeron en la charla pasada, te confirme todo, te empuje todo. Tú puedes trabajar este sostenimiento. Claro que el trabajar en pares, hay cosas en este mundo que se manifiestan a través de pares, siempre. Por eso van a haber grandes movimientos que están trabajados a través de pares, de personas que fueron parejas, ¿vale? No siempre tiene que ser así, nosotros también lo podemos hacer con nuestras dos polaridades dentro, pero es bien interesante ver eso, ¿no? Florence le decía, ya te ayudé, ya hicimos, ahora conserva eso y ten fe, porque si no dependes de otra persona, ¿no? Y dependes de que ahí todo funcione así. Dice, esta oración va a resolver de forma armoniosa cualquier situación, ojo, personal,
porque hay gente que nada más hace oración científico para autos y esas cosas, y está padre, o sea, sí está bien, pero te abre la mente decir cualquier condición familiar. ¿Saben que eso yo no lo sabía? O sea, yo hace hasta muy poquito empecé a trabajar esta oración para otras cosas, y yo dije, ¿cómo que una condición familiar con oración científica? Pues va, asuntos nacionales o planetarios. Dice, lo que esté haciendo falta para manifestar, ¿qué cosa? El concepto inmaculado. Pero todos estos estudios, o esto cierres tu estudio, porque tú tienes que conocer cuál es el concepto inmaculado, ¿no? Decir, no, pues es que como que por aquí no va, no tendría que estar así y hay que corregirlo. Y siempre nos dice que esté en el plan divino de perfección, siempre y cuando esto no vaya en contra de nadie. Por ejemplo, Florence es muy buena porque te da ejemplos muy claros. Entonces siempre le llegaba gente diciendo, ay, Florence, es que no sé, yo llevo un montón de tiempo con esta persona y salimos, pero esta persona no quiere, ¿verdad?, formalizar, no sé qué. Ya le decía, haga la oración, haga el decreto y va a ver qué pasa. Y mágicamente y por gracia, por ejemplo, la persona perdía el interés. Y al perder el interés, por ley de sustitución, ¡prum!, llegaba lo que sí correspondía. O esa persona de pronto se alejaba y después de un tiempo regresaba. Entonces, por ejemplo, una de las cosas bien interesantes de esos libros es ver ejemplos, ¿saben? Ejemplos prácticos de cómo la gente resolvía o de cómo la gente resuelve, ¿no? Yo hasta hace tiempo me surgió la idea de escribir esas experiencias. Y no sé, eso me gusta, porque escribo mis experiencias y de pronto así agarra uno y se va para atrás y dice, ay, pues sí, o sea, sí he podido, ¿no? O sea, sí ha pasado algunas cosas. Eso es privado, eso es, pues, para ti, ¿no? Eso es personal. Por favor, Bren, dice, la oración científica resuelve cualquier situación que pueda ser espiritual, de concienciación, de algo que no te estés dando cuenta, de realización, de superación o de meditación. Ahora, cuando tú oras, de alguna manera que a ti te guste, que tú te sientas, ¿no?, para orar, no sé, de verdad, yo de pronto experimenté una fascinación por hacer el rosario. No me pregunten por qué, pero me parece increíble hacer el rosario. Me fascina, no sé por qué. Pero es muy interesante ver que algo pasa en esos estados, ¿saben? Cuando verdaderamente se hace con el corazón. Entonces, al hacer tu oración científica, al orar, dice el texto de Rubén, nuestra aura, lo que preguntaban, se ilumina, ¿no? Y entonces, pues yo digo, ¿por qué la gente quería estar al lado de Yogananda, no? Pues porque su aura, imagínense, ¿no? ¿Por qué la gente quería estar al lado de Paul Brunton, de ese tipo de filósofos? Pues porque su alma, imagínate nada más. Ellos son altos iniciados ya, ¿no? De Jesús, pues ni decimos, ¿no? Incluso de los mismos discípulos, ¿no? Que la gente simplemente se les pegaba, ¿no? En esa serie lo van a ver, cómo la gente volteaba y decía, no, pues conviene estar cerquita, ¿vale? Dice, esto impide que lo malo se exprese y que la perfección se manifieste por este trabajo. Dice, cuando vayamos a orar, no se lo digamos a nadie, ¿verdad? Hagámoslo pues en secreto. Dice, ¿por qué desparramamos la fuerza? Tampoco lo hagamos con impaciencia, tensión o presión mental. Está la típica anécdota de Florence en donde dice que hay alguien que quiere unas flores, ¿no? Algo tan sencillo como unas flores. Y si ustedes ya han hecho esto, la verdad es que platicaba, ¿no? Vianney, de su hija, de que si los AirPods, y mira, aquí yo tengo en mi lista los AirPods, y muchos ya han pasado por ahí. Pero si tú eso lo haces con alguna de esas cosas, sí llega a tu vida, pero llega con ese sabor. Entonces está la anécdota de la persona que quiere unas flores y sí le llegan unas flores, pero porque pasando por una calle le cae una maceta en la cabeza. Pero porque no usa la oración científica y porque lo hace con tensión, lo hace con avidez. Entonces, la ley es la ley. Tú da una donación con un sentimiento que no va y por ley te va a regresar la donación, pero ¿cómo crees? Con esa misma calidad. Siempre pasa así. La ley es la ley, va a volver, pero va a venir con ese sabor. Entonces, por eso es importante saber, ¿no? O sea, cómo es que uno lo está haciendo. Dice, ni con tensión ni con presión mental. No es necesario pegarle gritos a Dios, ¿no? Uno no tiene que gritar ni nada para que nos escuche. Metámonos dentro de la conciencia de nuestro ser interno. Yogananda sí te dice que tú seas así como un niño pequeño, ¿no? Y que te pongas en esa situación de
de haber padre, ¿no? O esa conciencia con la que tú vas a trabajar. Ay, perdón, yo creo que ya no. ¿Pero me escuchan así? Sí. Ya vamos a acabar. Creo que tampoco se escucha aquí. Ah, es la bocina. ¿A qué hora termina? ¿Ya, verdad? Ya falta muy poco. ¿Creen que puede hablar así y ya? ¿O se necesita grabar con el micro? No, ¿verdad? Entonces, solamente eso, que no necesitas hacer así como grandes esfuerzos. A lo que se refiere aquí es que no pongas una actitud como de, ¿saben? De estar así enojado, apretado, Ansioso. ¿sabes? De estar ansioso, de estrés. La verdad es que hay una ley de la no resistencia, ¿no? No se resista. Si ustedes estudian al Elohim Hércules, el Elohim Hércules en ese libro que se llama Poder y Protección, te explica que cuando tú vas a terminar de hacer un tratamiento, los